Buenas noches, sean bienvenidos a este primer noticiero jurídico del canal, que será emitido cada fin de semana. Mi nombre es José Antonio Maciel Uribe, comenzamos. El 6 de septiembre, el académico e investigador mexicano José Luis Caballero Ochoa fue elegido nuevo integrante del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, designación que es hasta diciembre de 2025. José Luis Caballero Ochoa, desde hace 25 años, es investigador de Derecho en la Universidad Iberoamericana, donde también ha sido coordinador de la Maestría de Derechos Humanos, procurador de Derechos Universitarios y director. El 4 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió comunicado donde señaló que Guatemala no es responsable por no autorizar el ejercicio del notariado a un ciudadano estadounidense. En el caso Hendricks contra Guatemala, la Corte declaró que el Estado no es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, contenidos en los artículos 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Stephen Edward Hendricks. En otras noticias hablaremos lo que pasó esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta semana la Corte emitió diversos pronunciamientos relevantes que a continuación mencionamos. Primero, la primera sala concedió amparo contra la omisión del Congreso de Michoacán de emitir la legislación en materia de declaración especial de ausencia de personas desaparecidas y ordenó aplicar de manera directa la Ley General en la materia. Lo anterior con el fin de garantizar a las víctimas de desaparición sus derechos humanos, al reconocimiento y protección de personalidad jurídica y 2, vida digna, así como integridad y libertad personal y acceso a la justicia. Esto se resolvió en el amparo en revisión 439-2023. Por otra parte, la segunda sala determinó que es inconstitucional que la ley del IMSS niegue el otorgamiento de pensión por viudez a personas del mismo sexo unidas en matrimonio o concubinato. La segunda sala de la Corte determinó que es inconstitucional condicionar el derecho a una pensión por viudez con base en las preferencias sexuales y el sexo de las personas, como sucede en la Ley del Seguro Social, vigente desde 1995, que restringe el acceso a este beneficio a personas del mismo sexo vinculadas a través del matrimonio o concubinato. Esto en el amparo en revisión 446-2023. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido los preceptos legislativos de los estados de Durango y Oaxaca que preveían el cobro de derechos por la expedición de copias certificadas, pues las tarifas resultaban desproporcionadas y no correspondían al costo que implica la certificación de documentos. Como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, invalidó las disposiciones de las leyes de ingresos de los municipios de Pánuco de Coronado y Nuevo Ideal, ambos del estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2023, donde se preveía el cobro de derechos por la expedición de copias certificadas. Además, en un expediente diverso, la Corte invalidó los preceptos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, donde también se establecía el cobro de derechos por el mismo concepto. En ambos casos, el Pleno determinó que las tarifas resultaban desproporcionadas y no correspondían al costo que implica para los entes públicos la certificación de documentos. Lo anterior al resolver las acciones de inconstitucionalidad 23-2023 y 74-2023. En otras cuestiones, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que el IMSS debe garantizar el derecho a la salud de un niño con discapacidad auditiva y proporcionar implante coclear. La Corte otorgó el amparo a un niño con una discapacidad auditiva para que el Instituto Mexicano del Seguro Social proporcione atención médica integral y tome las medidas necesarias para garantizar la colocación de un implante coclear o de cualquier otro instrumento que resulte apto para su tratamiento, incluyendo la rehabilitación correspondiente. Se dijo que el hecho de que el reglamento de prestaciones médicas del IMSS excluya del seguro de enfermedades y maternidad el otorgamiento de aparatos auditivos impide que el instituto conceda estas prestaciones de manera directa o a través de convenios con otros hospitales, lo cual lesiona el derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte. La Sala resaltó que, tratándose de niñas, niños y adolescentes, los derechos de protección a la salud y a la seguridad social adquieren especial relevancia, sobre todo si sufren alguna discapacidad,
puesto que el interés superior de la infancia impone a todas las autoridades el deber de garantizar hasta el máximo de los recursos disponibles la protección y materialización de sus derechos. Esto a resolver el amparo en revisión 393-2023. En otra cuestión relevante, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional, por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Señaló que las disposiciones penales que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación. La Sala concedió el amparo a la asociación quejosa para el efecto, aprobado por mayoría de 3 votos, de que el Congreso de la Unión derogue las normas que criminalizan el aborto voluntario. La Sala conoció de un asunto en el que una asociación civil impugnó el sistema jurídico del Código Penal que criminaliza el aborto y al personal médico que lo practica, por atentar contra el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir, interrumpir o continuar un embarazo, lo que a su vez considera que vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva. Por otro lado, el alto tribunal determinó que la norma que impone la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y parteras que practiquen un aborto o proporcionen ayuda para su ejecución, también es inconstitucional, ya que genera un efecto discriminatorio que se traduce en una menor disponibilidad de profesionales capacitados y dispuestos a practicarlo. Y esto implica directamente en el sistema de salud y en el sistema de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Además, la primera sala resolvió que aquellas normas que contemplen que una mujer o persona gestante no debe ser sancionada cuando el aborto se comete por imprudencia, por violación o por grave peligro de muerte son inconstitucionales, porque sigue concibiendo el aborto como un delito y a la mujer como responsable penalmente, aun cuando no se le castigue. También consideró que el hecho que una mujer víctima de una violación sexual decida abortar y sea criminalizada por ello, le genera un profundo daño y sufrimiento, ya que extiende los efectos del delito y les obliga a mantener un embarazo no deseado, producto de un hecho traumático, lo que constituye una forma de tortura y malos tratos. Finalmente, la Sala determinó que el requisito que obliga a que el personal médico que asista a una mujer o persona gestante en grave peligro de muerte recabe el dictamen de otro médico para autorizar la interrupción del embarazo, atenta contra sus derechos, ya que obstaculiza de forma excesiva el acceso efectivo y sin dilaciones a un aborto por motivos de salud. Los efectos fueron para que el Congreso de la Unión derogue las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario, esto es, autoprocurado o consentido, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en el que se le notifique la sentencia de este asunto. Esto fue en el amparo en revisión 267-2023 y la ministra ponente fue Ana Margarita Ríos Farjat. Semanario Judicial de la Federación. En viernes de jurisprudencia se emitieron las siguientes tesis relevantes. Primera, medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo previamente a promover el juicio de amparo. La primera sala determinó como criterio jurídico que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado, a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que solo se señala a la víctima o ofendido del delito, debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo previamente a promover el juicio de amparo. 2. Detención administrativa migratoria. Para evitar que sea arbitraria, su duración debe ser menor a 36 horas y la imposición de la medida debe cumplir con los requisitos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. La primera sala de la Suprema Corte utilizó como criterio jurídico que para evitar una detención administrativa migratoria y que ésta no sea arbitraria debe ser menor al plazo de 36 horas, que debe cumplir con los requisitos de razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo, necesidad, proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos. Dijo que la razonabilidad exige que la detención sea impuesta en cumplimiento a un fin legítimo
en cada caso individual, que tiene que estar estipulado expresamente en la legislación y definir y enlistar exhaustivamente las razones consideradas como fines justificadores. La necesidad exige que la detención sea indispensable para cumplir con el fin legítimo y que en las circunstancias individuales del caso no existe otra menos restrictiva de los derechos de la persona afectada, y la proporcionalidad reclama que el Estado alcance un balance entre la gravedad de la medida y la situación de la persona migrante en cuestión. 3. Concubinato. El artículo 193 del Código Civil para el Estado de Tabasco, al determinar de manera absoluta que las reglas relativas a la sociedad conyugal son aplicables al concubinato, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libre autodeterminación de los concubinos. La primera sala de la Corte utilizó como criterio jurídico que el artículo 193 del Código Civil para el Estado de Tabasco, en su porción normativa que señala: lo anterior es aplicable a las relaciones de contenido patrimonial existentes entre el concubinario y la concubina. Al imponer de manera absoluta el régimen de sociedad conyugal al concubino, vulnera los derechos de libre desarrollo de personalidad y a la libre autodeterminación de los concubinos, así como atenta contra la naturaleza del concubino. 4. Legitimación para interponer recursos en el juicio de amparo. Cuentan con ella las personas autorizadas en términos amplios por el defensor que promueve un juicio de amparo en representación de una persona imputada. Se determinó que si una persona defensora promueve un juicio de amparo en representación de una imputada, la autorización que realiza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo otorga legitimación a las personas autorizadas para interponer los recursos procedentes en el juicio de amparo. Hasta aquí este resumen semanal jurídico. Acompáñanos cada fin de semana en este noticiero, en nuestras redes sociales y en el contenido de este canal.